Bienvenidos a AUDN. Esta es una plataforma de difusión y una escuela de vida, donde compartimos principios fundamentales sobre la salud preventiva. Lo que es este cambio de paradigma donde nos toca ahora hacernos responsables de nuestra propia. Es mucha la información a la que tenemos hoy acceso, muchísima, pero es tanta que uno tiene que aprender a discriminarla. Hay mucha fake news, mucha manipulación en la información. Bueno, pretendemos simplemente, con palabras sencillas, en un lenguaje cotidiano, acercar temas que tienen que ver con la naturaleza humana. Pretendemos promover emprendimientos, es decir, hombres y mujeres que arranquen actividades que les mejoren su calidad de vida. Nuestro lema como emprendedores es: no hay mejor negocio que una vida bien vivida en salud, prosperidad y conciencia. Bueno, pues a eso nos abocamos. Os recomiendo a los que acercáis por primera vez a esta plataforma que adquiráis el librito Alegría de Vivir. No hay ninguna pretensión literaria en él, pero sí un testimonio de vida y recoge los 12 principios fundamentales para poder llevar una vida saludable. Bien, y estas charlas divulgativas ayudan a ese proceso. Arrancamos hoy un tema pues apasionante, pues como todos los que tocan la naturaleza humana. Nuestro planteamiento en ese campo es que vivimos en nuestro cuerpo, pero muchas veces no está completamente habitado. Nuestro ser esencial mora en él, utiliza el cuerpo a través de ventanas que son los sentidos, y estos impactan directamente al centro de control cerebral. Pero hay muchos otros cerebros. Está el corazón, gestiona básicamente todo un campo bioeléctrico magnético que producen sensaciones, sentimientos, emociones. Y mucho descontrol en él producen alteraciones, patologías. Y está el otro punto de control, el intestino, donde moran millones de virus y bacterias en sincronía, en armonía, y de vez en cuando las molestamos, entonces se hacen ver. Incluso algunas se cabrean, ¿no? Y cambian las reglas del juego interior. Bueno, pues hoy vamos a ver algo muy interesante, algo que afecta a muchas personas. Hoy vamos a darle un repaso a lo que es el tiroides, esa glándula extraordinaria. Pero para conocerla un poquito mejor y entender naturaleza, tenemos que ubicarla, conceptualizarla, ¿no? En donde ella actúa. Bueno, ella forma parte de un grupo importante de glándulas internas. A su vez, una especie de relé, ¿no? Que tienen función de producir cambios en la totalidad del vehículo, que es el cuerpo. Entonces hay varios tipos de glándulas. Hay glándulas de secreción externa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los ovarios, ¿no? O los testículos en el hombre, pues necesitan esa glándula de conductos para vehiculizar lo que se produce en ellas. Y luego hay
otro tipo de glándula. Una de ellas, el tiroides, ¿no? El timo, la suprarrenal, la pituitaria, la pineal, un conjunto de seres vivos que producen vida y sustancias. Entre ellas, pues lo que son las hormonas. Hormonas, sustancias con capacidad de producir cambios dentro de las células, inducirlas a hacer reacciones determinadas. Para que entendamos también todo lo complejo que es este universo, que por más que uno lo investigue, cada vez abre más campos, cada vez con científicos por su microscopio, no encuentra, ¿no?, una solución que le plantea mil incógnitas más. Entonces, es algo verdaderamente que, como ya decía en la antigua sabiduría, pues es un universo infinito hacia adentro, es infinito hacia afuera. Pero hay ciertas reglas que, si las conocemos, leyes naturales fundamentales que nos ayudan a convertirnos en mejores gestores de este EI. Entonces, esta glándula, ¿no?, pues que es en realidad pues un centro de biorregulación del metabolismo, es decir, esa suma de reacciones químicas, bioquímicas que se producen en nuestro organismo, generando la capacidad que llamamos vida, ¿no? Vivir, movimiento, pensamiento, asimilación, transformación, generación de energía, todo eso, ¿no? Pues está modulado por la glándula tiroides, ¿no? Por ahí entonces la representamos como una mariposa linda, preciosa, vida, pero a su vez ahí se produce fuego. La temperatura, y de ahí la importancia que tiene la temperatura cuando hablamos del tiroides. Hemos nombrado hormonas, ¿no?, y en él hay dos hormonas, dos formas de una misma hormona, ¿no?, que se llaman la T4 y la T3. La T4 es la forma de almacenamiento, ¿no? Se representa como una bolsita. Cuando esta se convierte en hormona activa, se convierte en T3. Bien, ya tenemos un planteamiento básico, sencillo, para poder entender qué pasa en ese tiroides. Acá una visión también médica de las funciones del tiroides. Bueno, esta glándula se ve afectada por muchas sustancias. Una produce y otras que se le suministran. Por ejemplo, necesita para su óptimo funcionamiento de la cantidad adecuada de un yodo orgánico en forma básicamente que el organismo la pueda asimilar. Pero también necesita de vitaminas, necesita de zinc, necesita de la vitamina E, del complejo B, la B2, la B3, la B6, necesita de antioxidantes, la vitamina C. Entonces entenderán los que siguen nuestro programa de alegría de vivir natural el por qué hacemos tanto hincapié en la suplementación, el aportar al organismo los elementos necesarios para que ahí se pueda producir esa inteligencia innata que lleve a la sanación, a la autorreparación, porque no podemos olvidar. Y es algo que lamentablemente en la sociedad no se hace suficiente. Creemos que vivimos en un universo torpe, que necesita permanentemente de asistencia, que si no lo arreglamos desde fuera, no es capaz de dar respuesta. Y eso no es cierto, ni mucho menos. Hay una inteligencia divina que vive en el interior de todo ser humano. Y no hay que ser un gran investigador para darse cuenta. Háganse un pequeño closet en la cocina. Puede ocurrirse, desliza, y simplemente hacemos
¿no? Mojamos un poquito en el agua del grifo y dejamos, como máximo ponemos una tirita y dejamos que el sistema automáticamente, con un programa bien definido, empiece a reconstruir y a tejer. Cicatriza, una especie de cicatriz y luego desaparece. Eso que se ve en lo simple, en lo evidente, pasa también en el interior, en todas sus funciones. Hay todavía mucho por descubrir de ese poder interno de autorreparación del organismo. Y mucho tiene que ver con las hormonas. Bien, entonces ese tiroides, ¿no? Ubicada en la parte del cuello, ahora veremos, hay un dibujito donde lo podemos apreciar, está íntimamente relacionado con todas las glándulas que vimos anteriormente, principalmente el hipotálamo, en el cerebro, la hipófisis, y se autorregula en base a sintetizar las hormonas, cada una de las específicas de cada glándula, y por mecanismos de autorregulación, pues busca ese equilibrio que nos lleva a un estado de normalidad, de la condición. Bueno, entonces, glándulas activas, glándulas de almacenaje, ¿no? La tiroides entonces produce hormonas que influyen en todo el organismo, que a su vez producen cambios en todo el organismo, pero a su vez también se ve afectada. ¿Qué factores son los que más nos afectan? Pues principalmente el estrés. El estrés es algo que hoy día está muy aumentado, pues afecta la tiroides. El flúor, ¿no? Presente en las aguas, cada vez se usa más, antes cloro, ahora es flúor. El flúor que se usa teóricamente para lo que son las bacterias, mantener un nivel bacteriano en óptimas condiciones, también fue usado como arma de guerra, fue usado como producto para disminuir la fuerza de voluntad y hacer que los individuos fueran más sometidos, más fácilmente sometidos. Entonces, el flúor es un veneno, un tóxico para la tiroides. Hora de encender, ahora, si cualquier persona normalmente usa agua de grifo, no tiene un sistema de purificación de agua, ¿cómo se ve afectado día a día, permanentemente, agredido por un agua que viene ya por defecto, con un grado de contaminación? Entonces, esto se puede evitar, lógicamente, y es una de nuestras propuestas. Pero también hay el estrés producido por las situaciones vividas, separaciones, socios, la economía, pues todo eso genera campos de energía que quedan ahí en forma de corrientes electromagnéticas, ahí afectando el tiroides. Y se altera. Y veremos que hay consecuencias importantes en todo el cuerpo, ¿no? Apareciendo muchos síntomas que nos llevan, lógicamente, a malestar y a no disfrutar de eso que queremos. Es una vida, pues, llena de acción, llena de experiencias y donde tengamos capacidad para seguir. Bueno, entonces, en esta visión básica, vamos a ver qué funciones que nos produce cuando esta glándula se ve afectada. Pues vamos a ver lo que mi amigo ya desaparecido, San Suárez, ¿no? Pues un maestro en la divulgación de lo que es la salud, él llamaba el sistema nervioso excitado. Bueno, yo le agarro esa visión y hablemos de tiroides excitado, ¿no?
se le llama en medicina científica, ¿no? Con todo su lenguaje neurotécnico complejo, que muchas veces sirve más a alejar a la propia persona de la bondad de esa ciencia, ¿no? Y la convierte en una especie de escuela de magia, pues oye, ¿no? Muchas veces bien dirigida, y haciendo que la persona no crea que en él, en ella, está la mayoría de las respuestas. Entonces, el hipertiroidismo, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con un sistema nervioso excitado. ¿Y a dónde nos lleva cuando esta glándula maravillosa, extraordinaria, es capaz de regular muchas cosas del cuerpo, pues se ve excitada? Entonces se produce un aumento de la actividad metabólica que puede llevar a la persona a una irritabilidad en el sistema nervioso, tranquilo, nervioso, excitado, pero paralelamente a una fatiga, estar muy cansado, cansada, falta de energía. Cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier responsabilidad a la que tenemos que dar la cara, bueno, nos cuesta un mundo. Una debilidad muscular, ¿no? Vemos que perdemos tono, que hay pérdida de fuerza. Ya las bolsas nos pesan muchísimo. Subir escaleras se nos hace más pesado. Poca tolerancia al calor. Esas personas que apenas hay un cambio en el ambiente, un ligero aumento de temperatura, ya sofocan. Entonces, todo eso son pues, aspectos que nos hacen o nos pueden hacer sospechar de que tenemos que revisar el tiro. El insomnio, dificultad para encontrar el sueño, ¿no? Despertar con falta de aire. Bueno, pues todo eso tiene que ver con el tiroides excitado. Una alteración cardíaca, ¿no? Palpitaciones, cardiac, sin aparentemente venir a qué pega ese sobresalto, ese reajuste del latido cardíaco para, lógicamente, producir una compensación en el sistema. Y desde el punto de vista intestinal, diarrea. El organismo, el intestino, tendencia básicamente a soltar, producir ese diarreica. Y entonces, pues uno revisa, ¿no? Qué cosas se está viviendo de estos aspectos para poder hacer un chequeo, ¿no? Hacerse una buena ITV personal. Y eso ocurre cuando hay una buena relación entre el ser que eres y la persona que tiene, ¿no? Por eso decimos que el ser vive en el cuerpo, por lo menos en un ciclo de existencia. Y todos sabemos que todos los ciclos empiezan y acaban, ¿no? Entonces es muy importante hacerse amigo de lo de. Hay que pues, reconocerlo, valorarlo y hacer, lógicamente, hábitos de vida saludable que lo lleven a desempeñar su función en óptima condición. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces si estamos en el otro extremo? Un tiroide deprimido, ¿no? Un hipotiroidismo. Y eso pues parece que cada vez más por la influencia que tenemos hoy en el mundo tóxico en el que vivimos. Y déjenme hacer una reflexión. La naturaleza es sabia y en muy pocas ocasiones nos sabe. Todo lo que hoy ocurre a nuestro alrededor, cambios climáticos, enfermedades tremendas, todo eso es producido por el ser humano. Y si eso lo olvidamos, entonces entramos en un caos interno y creemos que vivimos verdaderamente en un infierno, cuando vivimos en un verdadero paraíso. Entonces, eso es importante, pues que uno ya se tome espacios de reflexión,
se medite un poco, se relaje y empieza a reconectarse. Primero con uno mismo y luego con el entorno. Vivimos en un planeta que dicen algunos que se mueve, la mayoría, pero que yo lo vivo quieto. Entonces cada quien tiene que empezar a entender dónde vive, cómo vive y cómo gestiona su propia vida. Cuando el tiroides se deprime, ¿no?, hay una disminución de la actividad metabólica. Es decir, todas las funciones que esta glándula, ¿no?, junto con las demás, gestiona, pues, se ve afectado. ¿Y qué se produce en ese estado de hipotiroidismo? Bueno, pues aumenta la sensibilidad al frío. Es frío, mano fría. En una sola vida me ha tocado vivir eso muy a fondo. Y sé lo que es sentir el verdadero hedor en las manos. Siempre fue un aviso claro de que mi tiroides no estaba bien atendido. Bueno, pues estos avisos son los que tenemos que aprender a leer. Y este espacio de emprendimiento en salud y conciencia es lo que pretende. Herramienta sencilla, pero que funciona siempre. ¿Qué más? La fatiga también aparece en el hipotiroidismo, pero al contrario del hipertiroidismo, aquí aparece el estreñimiento. El sistema de control intestinal detiene, no suelta las heces, llegando lógicamente a producir un fenómeno de autointoxicación. ¿Qué más? Pues el aumento de peso. Una persona, básicamente con hipotiroidismo, le va a costar muchísimo trabajo adelgazar. Los sistemas de reserva, la acumulación de la grasa, se va a activar, ¿no? Va a notar también una piel reseca, tener que usar mucho más médica, ¿no?, hidratar, ¿no?, beber más agua, pero con todo eso la piel más seca. Una hinchazón en la cara, ¿no?, empieza. Hay veces que inclusive se pueden como aumentar, pues, el globo ocular, los globos oculares. Esa inflamación pues, también empieza a mostrarnos, ¿no?, en el espejo de que algo está pasando en esa. ¿Qué más? La ronquera. Personas que empiezan a roncar de una manera mucho más manifiesta. Entonces, pues ya hace sospechar de que ahí tenemos que poner equilibrio y remedio a esa situación. La caída del pelo, una toalla, de cepillo, ve que se le cae muchísimo el pelo. Pues entonces estamos ante un tiroides deprimido. Y la debilidad muscular también en este caso. Entonces podemos decir que en este caso se produce esa disminución de la actividad metabólica. Bueno, ya tenemos los extremos, ¿no? Veamos algo que es muy fácil de evidenciar, lo que llamamos las alteraciones visibles. Esas alteraciones visibles que simplemente lo mirarse al espejo o simplemente a la observación con esas personas, al visualizar el cuello, pues uno ve, realmente hay uno desconocido, que es el bocio, ¿no?, es un agrandamiento la glándula que llega a producirse una verdadera un buche, ¿no?, tremendo. Ante eso ya hay un gran deterioro de esa y de la glándula. Entonces, en zonas donde hay carencia de yodo, es más fácil que las personas padezcan, ¿no?, sufran de esa alteración. Vemos también algo muy común, que son los famosos nódulos, ¿no?, aquí representados, ¿no?, que son como engrosamientos, células, como decía anteriormente, carreadas, les falta oxígeno, les falta nutrientes,
hay exceso de contaminantes, exceso de residuos ahí acumulados y la inflamación o la tumoración es el esfuerzo que hace el cuerpo para autoprotegerse y tratar de aislar esas sustancias tóxicas y que no se expandan al resto del organismo. Entonces, ya hay un aspecto visible, hemos visto que hay aspectos más sutiles, pero todo eso se quiere de vivir en uno, de estar muy consciente de cómo está, de cómo se siente y de cómo gestiona eso que llamamos vida. Entonces, ahora veamos qué podemos hacer, ¿no? En ese business que es mantenerse lo más saludable posible, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? En nuestra propuesta de alegría de vivir natural, que es una síntesis, ¿no? Bebemos de las mejores fuentes del pasado, ¿no? Pero abiertos, lógicamente, a la ciencia moderna, a todas esas tecnologías de la comunicación, de la información, la inteligencia artificial, todos esos recursos hoy que nos trae la nueva era. Pero fijaos, si queremos tener un tiroides saludable, que esa es la propuesta, no nos interesa tanto hacer los especialistas en los fallos, ¿no? Eso les corresponde a los profesionales, a los investigadores y a los que se dedican básicamente a eso. A nosotros nos corresponde, pues, gestionar, mantener en la mayor armonía posible todo el sistema glandular, ¿no? Si en ese caso es el tiroides el que nos está llamando la atención, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues fijaros que uno de los elementos más importantes para normalizar la función del tiroides es el sol. La falta de sol, cuando uno saca al ser humano del sol, es mucho más fácil que ese se deprima, altere todas sus funciones metabólicas, altere todo su sistema glandular. Esas glándulas físicas, ¿no?, que hemos visto al inicio, tienen que ver con chakras, centros neurofílicos, no tienen sostén físico, pero están en eso que se llama cuerpo etérico o cuerpo energético. Ahí están, ¿no? Y funciona. Toda la medicina tradicional china y ayurvédica se basa en el conocimiento de esos centros y de los canales donde se distribuye esa energía. Bueno, los fotones de luz solar afectan a todo el sistema. Una de las cosas importantes es el efecto de las radiaciones. Ahora mismo estamos en esta etapa de progreso de lo tecnológico sometidos a un nivel muy alto de radiación. Tenemos en casa con los televisores, los teléfonos móviles, los ordenadores, las líneas de alta tensión, pero hay radiación telúrica, la Tierra también emana, y hay cruces energéticos que también nos afectan. Pero está ahora mismo el famoso G5, que todavía no se conocen bien las reacciones a las que va a someter el cuerpo. Algunas se están viendo ya, pero en fin, el tiempo dirá verdaderamente si eso es así. Pero el hecho de estar sometido a tanta radiación, ¿no?, producida por tecnologías humanas, no nos afecta. El sol, en su plenitud, con la inteligencia suficiente para administrarse, es uno de los mayores poderes de autosanación. Entre otras cosas, el sol interviene en la fijación y síntesis de la vitamina D que veremos en su ratito. Es imprescindible para que el tiroides funcione óptima. ¿Qué más
pues entonces va a influenciar muchísimo la alimentación. Y en ese aspecto nosotros compartimos que somos lo que digerimos, nos construimos a nosotros mismos a través de los alimentos que llevamos al sistema, ¿no? Siempre lo digo, pero me encanta repetirlo. Cuando naciste serías así, más o menos gordita, ¿no? Y hoy la persona que tiene, pues es la suma de todo lo que has transformado, toneladas de alimentos, unos muy saludables, otros menos, y estoy convencido que muchos tóxicos. Amén de los tóxicos que inconscientemente uno toma, ¿no? Exceso de cafeína, ¿no? El tabaco, el alcohol, pues las drogas o los fármacos. Hoy tienen que saber que una de las causas más importantes de muerte es debido a los fármacos. Algunos ayudan, pero la inmensa mayoría afectan. Entonces, por eso hay que estar siempre con buenos especialistas, enamorados de su profesión, grandes conocedores de la química y la bioquímica, para puntualmente tomar un fármaco. El abuso hoy día, ¿no? De eso, van uno a las farmacias como si fueran al supermercado, pues tienen un costo. Y lo estamos viendo, la cantidad de enfermedades degenerativas que hoy la humanidad va padeciendo. Y entonces la alimentación es muy importante, una alimentación pues, la mayor sea posible, viva, alimentarse de vida. Nosotros decimos que hay una cocina que es extraordinaria, ¿no? Que la forma la tierra, ¿no? El sol y las semillas, ¿no? Ahí salen pues, cereales, frutas, ahí salen todos los elementos que necesitamos, que son las fuentes primarias. Otros hacen acceso a las fuentes secundarias, animales, peces, estupendo. Pero finalmente todos comemos una sola cosa: luz, oxígeno y agua, en un sistema inteligente capaz de transformar eso en músculos, tejidos, huesos, todo un sistema vivo. Entonces, la alimentación. ¿Qué más? Pues, fijaros, uno de los remedios más importantes sería poner un sistema de tratamiento de agua en las casas. He visto durante muchos años, cuando jóvenes deciden vamos a vivir, vamos a montar nuestra casa, pues hacemos hincapié que los muebles sean muy bonitos, el sofá sea cómodo, el televisor muy grande, pero no hay ahí un razonamiento, hay una lógica. No hay ver que somos agua en un porcentaje muy alto, 70% de nuestra persona es agua. Entonces tener un buen sistema de tratamiento de agua, un riñón extra, ¿no? Que escribe todos esos tóxicos que lleva el agua, pues sería una de las soluciones para tener un tiroides mucho más. ¿Qué más? Pues nosotros recomendamos, en base a traer de nuevo al escenario de la vida moderna a René Quintón, ¿no? Pues un científico del siglo XIX, donde este hombre pues sistematizó el uso del agua de mar como el ADN genuino de donde todos provenimos. Pero es puro sentido común. El agua de mar contiene en su formulación pues, los 108 elementos de la tabla periódica, y cada año pues, se irán descubriendo más, pero ahora todo está ahí en una forma biodisponible, es decir, el cuerpo lo puede asimilar. Entonces, una toma de agua de mar y lo vacío, y es esto, de agua, ¿no? De agua filtrada, mucho mejor, o de manantial, ¿no? Agua mineral, esa mezcla junto con un sazón de limón es lo mejor, lo mejor, lo mejor
que puedes darle básicamente, ya no solo a sus seguidores, a todas sus células, porque le va a recordar el punto de vista. Por si muchos no se dan cuenta, todos nuestros fluidos son saladitos. La saliva, las lágrimas, el semen, las secreciones vaginales, todo es salado. ¿Por qué? Porque el interior de nuestro cuerpo es un océano. Igual, básicamente, que el que nos rodea. El que de fuera es hipertónico y el de dentro isotónico. Entonces, agua de mar y un buen filtro de agua. Hidratación. ¿Qué más? La suplementación, la hemos nombrado, pero no es porque en los emprendimientos pues queramos que las personas empiecen a tomar, sino porque lo vimos. Son requerimientos fundamentales para que todo el sistema trabaje en óptima. Hoy, que no sepa ver que la alimentación que estamos tomando viene muy manipulada. Ya cada vez más productos transgénicos y tendrán que pasar años para que veamos los efectos. Estas enfermedades raras que salen, pues tienen un origen, y vuelvo a decirlo, es de origen humano, es producido, ¿no? Muchas veces por aprendices de brujos, ¿no? Experimentando con salsas, ¿no? Cortando, metiendo, produciendo muchas veces sufrimiento y dolor, que en muchos casos tiene poco que ver con el ser humano multidimensional, porque somos espíritus encarnados, mente básicamente que piensa, que sueña, que viva, no somos sentimientos, somos emociones que compartimos y somos vida, biología, virus y bacterias, trabajando en sinergia y en armonía para permitirnos experimentar en esto que llamamos planeta Tierra. Entonces, sí, es importante darle a esos alimentos desnaturalizados, por muy bien que queramos cultivarlos, necesitamos darle los principios necesarios para que la inteligencia haga el trabajo. Entonces, la vitamina E, que ya la hemos nombrado, pero hay un mineral, el zinc y el magnesio, la forma de citarlo, pues es la mejor manera de poner esa glándula en óptima condición. Y funciona. La glándula vuelve a su estado normal cuando se empiezan a practicar sistemáticamente los hábitos de vida saludable. La vitamina A, los carotenos, los omega, como desinflamantes, para desinflamar, y ayudar a que el organismo que manifiesta una inflamación, darle los elementos para que vuelva otra vez a la normalidad, como manera de decir, hemos resuelto la situación. El complejo B, fundamental, eso de tiroides, los fosfolípidos, la lisicina y la vitamina E, y la famosa vitamina C, que ya hoy pues, nadie discute, ya está más que comprobado que es algo que necesitamos, todo en una sociedad donde el aire está contaminado. Miren por la mañana al cielo y verán cómo estamos fumigados a diario en todo el país, ¿no? Los coches, ¿no?, reciben en los parabrisas un polvito y eso lo penetra todo. Y es metal. El argumento es pues para controlar la lluvia. Bueno, pero también al haber más metales en el ambiente, la radiación se propaga más fácil. Cada quien empiece a pensar y empiece a descubrir per se, ¿no?, de que ya no es un capricho el cuidarse, es una necesidad. No hay mejor negocio que una vida bien vivida. Bueno, si a eso le ponemos la movilización del cuello, ¿no?, en el método y en el librito recogemos ahí toda una pauta, ¿no?, de movilizar. No es por capricho, ¿no?,
Eso forma parte de un programa que se llama Gimnasia Psicofísica y que nos lleva a un alineamiento, ¿no? Y eso va a hacer que aumente el hielo sanguíneo, aumente el oxígeno en esa zona y sea mucho más fácil para el sistema de normalizarse. Si en un caso, por ejemplo, del hipotiroidismo, falta el oxígeno, pues entonces aumentar la respiración. Pero la propuesta es simple, empezar a respirar respiraciones completas, donde involucre diafragma, abdomen, ¿no? Tórax y clavícula. Entonces es tiempo de la respiración que enseñamos, teniendo en cuenta siempre de imaginar que el aire entra por la nariz, usando la nariz como órgano que vehiculice el aire hacia los pulmones. ¿Qué más? Pues hay que relajarse, hay que relajarse. Mirad, que no quiera entender que cada vez que pasa a lo que estamos es más cerca del desenlace, es decir, que nos vamos acercando al cumplimiento del ciclo, eso no se entiende, entonces todo lo que estamos haciendo, pues lo hacemos de manera inconsciente. Es tiempo de relajarse. Los más avanzados meditan, que es desarrollar la capacidad de observar, ¿no? Sin emitir juicio alguno, sin física, ¿no? Sin valoración, está presente en ese instante. Pero hay una manera más simple, que pase por acá arriba, ¿no? En yoga se llama Savasana, que es la postura básicamente del cadáver, se le llama, ¿no? La final, última, pero si la practica a diario, como dice en el suelo, vamos la mano hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ojo, cerrado, y conscientemente recorre su organismo 5 minutitos, vas a notar un cambio extraordinario en todo tu sistema glandular, muy importante. Y ya, si tienes acceso a un asesor del método, te puede acompañar en el borrado de emociones. La neurobioemoción, que ahora está tan de moda, pues sí, las emociones se somatizan. Ya dijimos que los conflictos de pareja, que los divorcios, que las crisis matrimoniales, que los desencuentros, aquí son experiencias que no se pueden sanar. Y el cuerpo entonces se defiende poniendo una barrera. Es decir, no quiero asimilar esta experiencia, no quiero enfrentar esa experiencia bien. O la huida e hiperactiva para no pararse básicamente a enfrentar la situación que se tiene que hacer. Bueno, ¿qué más? Entonces, el alineamiento. También en el libro enseñamos básicamente lo que son los colores, ¿no? Que tienen que ver con ondas de vibración que también se pueden emitir por sonido. Entonces la música es un elemento de sanación muy importante y la cromoterapia, el color, como elemento de normalización del cuerpo bioeléctrico. El rojo en la base de la columna, el naranja, la zona pública, el amarillo en el ombligo, el verde en el corazón, celeste en la garganta, azul marino en el entrecejo y el violeta en la coronilla. Entonces, ¿cómo saber si tengo o no? Bueno, pues hay recursos bioquímicos, ¿no? Los laboratorios de análisis pueden determinar, pero no siempre es estable. ¿Por qué? Porque cuando uno enfrenta el tiroides simplemente como glándula o como órgano y no lo revestimos de todo lo que es ese ser humano, ese hombre, esa mujer, estamos atendiendo una parte ínfima del problema verdadero. Entonces, es mucho más prudente tener una visión holística. Es mucho más efectiva a la hora de volver a la normalidad. Hay algo muy interesante que es controlar la temperatura corporal. Un cuerpo
Un ser humano está en una temperatura de 37 grados centígrados y en Fahrenheit 98. Entonces, cuando uno sospecha de que pueda haber una alteración en el metabolismo, pues durante el día va anotando la temperatura y normalmente aparece que siempre están por debajo, 26,5, y yo he tenido que tener alumnos con 35 y un poquito, por lo cual ahí vemos un metabolismo muy bajo. Entonces, nuestra propuesta de base para los que quieren iniciarse en una buena gestión, pues es aportar lo que llamamos nosotros el paquete perfecto, una proteína de alto valor biológico, un multivitamínico, básicamente que cubra todo el espectro de la necesidad diaria, y un omega 3 ácido graso. Por ahí puede empezar cualquier persona a experimentar eso de suministrar al sistema aquello que necesita para que él mismo encuentre su equilibrio. Bueno, hemos dado un repasito a lo que es el tiroides y cómo cuidarlo. Y lo he dejado, como nos gusta, ¿no?, en esa plataforma, pues con una visión de la historia pasada, volverla viva. Hay personajes que han sido maltratados, es decir, que no se le ha dado el mérito que se merecía en su momento. Y hoy todavía, todos los que vivimos la naturopatía, ¿no?, es la medicina natural, más llamada alternativa, porque la es una, ¿no?, una con muchos enfoques y muchas maneras de abordarla. La nuestra es dejar de ser paciente. En eso nosotros nos manifestamos. Ser paciente es no querer asumir la responsabilidad de autogestionar esa vida. Cada quien es soberano de su cuerpo. Él vive en él y tiene el derecho a manifestar, ¿no?, qué es lo que quiero que entre y lo que no. Y ese criterio se tiene que sustentar en conocimiento. La medicina natural es milenaria, no se inventó hace 2 días, tiene muchas disciplinas, ¿no?, todo lo que tiene que ver con anatomía, fisiología, bioquímica de base, pero luego a la hora de usar herramientas, pues está, por ejemplo, lo que aportó este hombre, Sebastian Ney, ¿no? Hay que descartarlo, otro padre de la hidroterapia. Él fue muy joven, ¿no?, hablado de tuberculosis en aquella época, y la medicina no tenía respuesta. Él llegó y buscó en libros, ¿no?, y apareció el libro de un investigador anterior que hablaba de las bondades del agua, el uso correcto de baños, y él empezó a practicarlo. Decidió meterse en el río, en Alemania, ¿no? Él nació el 17 de mayo, un Pablo, signo de Tauro, cabezón, de 1821, y falleció en junio 17 del 97, 1827, en Alemania. Bueno, pues muy jovencito, se metía, ¿no?, en el río de agua helada y salía en varias ocasiones. Y con esos cambios térmicos, es usar la temperatura como elemento de sanación, logró sanarse y vivió 50 años más de lo que los profesionales de la época le determinaban. Bueno, entonces Ney, sacerdote, ¿no?, y finalmente fue médico, ¿no?, naturista. Y nosotros lo tenemos como uno de los padres, ¿no?, junto con Kuhn y muchos otros, de la medicina natural. Él trajo y puso a disposición, escrito, la cura de Ney, que sigue hoy tan vigente como en la época que él la practicó. Y a ver si os resuena algo de lo que hemos compartido. Él recomienda la hidroterapia, el uso adecuado del agua en el método AVN,
recomendamos la ducha terminando con extracción de agua natural. La conexión a tierra, andar descalzo, sobre césped, ¿no? Sobre arena, sobre tierra, es decir, tener la capacidad de que el sistema descargue los excesos de energía o corriente estática. Andar descalzo es muy, muy saludable. La terapia nutricional, ¿no? Acabo de compartir el uso básicamente de la suplementación orgánica, biológica, biodisponible, para que el organismo tenga las materias primas para producir todo lo que tiene que producir en su proceso natural. El ejercicio físico, ¿no? He hablado apenas del movimiento del cuello, pero hay toda una gimnasia psicofísica recomendada, el deporte en sus miles de manifestaciones, ¿no? Llegar al punto de sudoración y hacer que el organismo ponga en actividad todos los recursos para eliminar toxinas. La fisioterapia, el uso de plantas, ¿no? Pues ¿quién no ha usado en su vida una manzanilla, la chila, el llantén, el poleo, la menta, la hierbabuena, ¿no? Y ahora ya hay un abanico inmenso de plantas, ¿no? Hay todo un tratado, el diostoide, miles de plantas secuenciadas para que sirven, cómo hay que usarlas, qué efectos, todo una farmacopea natural milenaria, ¿no? Que muchas veces pues, la ciencia se alejó, ¿no? Y quiso aislar o mejorar la materia que la naturaleza produce per se. Pero bueno, las dos cosas se pueden combinar en la mejor forma posible. Y la espiritualidad. Él como sacerdote entendió el poder de autosalvación que produce la fe, ¿no? O la conexión con su propia esencia, con su propio ser. Bueno, pues hemos traído de nuevo, ¿no? A los tiempos actuales pues un ser humano extraordinario. Vamos a seguir conociendo cada vez más personas y vamos implementando. Os recomiendo pues, que os pongáis en contacto con el asesor, la persona que os facilite esa información. Son personas que decidieron conscientemente formarse, capacitarse, practicar y convertirse en ejemplo vivo de que sí hay otra manera de vivir, hay otra manera de emprender. Os deseo lo mejor, ha sido un gusto, un privilegio poder traer pues, un poquito de luz, ¿no? Y espero que cada quien pues, la ponga en práctica, se pueda mejorar, que lo mejore, ¿no? Hay mucho donde ya, pero hay que empezar por lo básico. Y eso es práctica. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana.